Hola chicos, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente para ver un nuevo tema. Ahora vamos a empezar a trabajar con la obra literaria La lluvia sabe por qué. Pero antes de empezar a trabajarla, vamos a abordar el concepto de literatura, algunos aspectos que hay que tener en cuenta acerca de lo que significa la palabra literatura. Yo acá les preparé un Power, ¿sí? Vemos. La palabra literatura viene del término latino litera, que significa letra. También decimos que la literatura es una forma de representación por medio de la palabra. Esta representación por medio de la palabra queda plasmada en la obra literaria. También decimos que la literatura es ficción. ¿Por qué decimos que es ficción? Porque es la creación por medio de la palabra de un mundo imaginario que solo existe en la imaginación del autor, es decir, de la persona que elabora la obra. Para expresar este mundo imaginario emplea un lenguaje elaborado, distinto al que usamos diariamente, con el propósito de crear belleza y sorprender al lector. A este lenguaje distinto al que usamos diariamente lo llamamos lenguaje literario. Por último, decimos que la literatura es polisémica. ¿Por qué? Toda obra literaria no tiene una sola interpretación, sino es polisémica, es decir, sugiere varias interpretaciones que va a depender de cada lector. ¿Sí? Bien, ahora como ya vimos el concepto de literatura y algunas características que hay que tener en cuenta, ahora sí ya empezamos a trabajar la obra literaria La lluvia sabe por qué. ¿Sí? La lluvia sabe por qué, ya saben que es un texto literario, ya vimos las características del texto literario. Ahora vamos a ver qué es lo que van a tener en cuenta ustedes para realizar la lectura de la obra, qué elementos vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Supongo que antes de leer la obra observaron el paratexto, la portada, el lomo, la contraportada, ¿sí? Después también el índice, observaron los capítulos, ¿sí? Es decir, antes de empezar a hacer la lectura hay que observar atentamente todo el libro. Fíjense cómo está constituido. Este libro está constituido, compuesto por capítulos. Los capítulos, a su vez, están enumerados, ¿sí? Ustedes cuando empiecen a leer la obra, fíjense los elementos narrativos. El narrador, ¿sí? ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia? Si es un mismo narrador o tiene varios narradores. ¿Quién es el personaje protagónico o los personajes protagónicos? También tengan en cuenta los personajes no protagónicos, las características de cada uno de ellos, cómo van evolucionando a lo largo de la obra. También tengan en cuenta los distintos espacios, las características, qué significa cada espacio para los personajes, el tiempo, los distintos conflictos que van atravesando los personajes protagonistas, también cómo ayudan o entorpecen la situación los personajes no protagonistas. También fíjense cómo se relacionan los capítulos. Y también cómo está contada la obra, si de manera cronológica, en manera lineal, o bien ustedes tienen que ir armando la historia a medida que van leyendo los capítulos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, los aspectos que yo les acabo de nombrar tienen que tener en cuenta para leer la obra. Ya en el próximo encuentro ya vamos a hacer actividades para ver la lectura de la obra. ¿Sí? Nos vamos a abocar específicamente a abordar aspectos específicos de la obra. Vuelvo a repetir, tengan en cuenta el narrador, el personaje protagónico, los personajes no protagónicos, las características, cómo van evolucionando a lo largo de la obra, los conflictos que van atravesando, cómo los solucionan, quiénes los ayudan a solucionar, los distintos espacios, las características, el tiempo y la relación, cómo se van relacionando los distintos capítulos. Así que bueno, espero que les guste el libro y disfruten de la lectura. Nos vemos en la próxima clase.